Mira, hace poco tiempo hemos renovado el contrato de nuestro piso y normalmente cada 2 años hay que renovar y tiene que pagar mucho. Además tenemos que renovar el contrato de seguro, de incendio y otras cosas. Además hay que tener cuidado con una cosa, con el tema del shikikin y el reikin, que son como dos cuotas que al final al pagarlo te puede costar como tu piso 3 veces el precio original del piso. Eso cuando entras, ¿no? Por primera vez. Pero claro, nosotros también hemos tenido que renovar el seguro del tema de incendios y todo eso. Y al final nos ha salido por un piquito bueno. Pero eso significa que estamos viviendo en esta casa 2 años, pero todavía no hemos hablado con los vecinos. ¿Hay alguien ahí? ¿Estás viviendo? ¿Vecinos? ¿Vecina? ¡Narita! Yo nací aquí. Ven para acá. Nosotros desde 2010 hasta ahora hemos estado viviendo en tres barrios de Tokio diferentes. Primero estuvimos en Nippori, después estuvimos en Ikebukuro durante un año entero y ahora ya pues en el actual, ¿no? Que llevamos, como ha dicho Yuko antes, 2 años, acabamos de hacer ahora. Y en ninguno de ellos hemos tenido relación alguna de ningún tipo con ninguno de los vecinos más próximos. No, o sea, los vecinos colindantes, ¿no? Lo de las casas de la derecha, de la de izquierda o arriba o abajo. Es que me encanta este dulce. Además era el último para mí. Y voy a llevar a mi padre también. Cuando vivíamos en España era lo normal, era el pan de cada día, ir a la casa de nuestros vecinos o que ellos vinieran a nuestra casa. Pero cuando me mudé a Tokio, la verdad es que no me sorprendió para nada que no hubiera relación entre los vecinos, pero aún así no sé por qué. Yo sabía que no iba a haber esa relación con vecinos tan próxima, ¿no? En Tokio. Me lo imaginaba por ser una ciudad grande, por lo que ya había escuchado antes de mudarme y tal, pero la verdad es que no me sorprendió que no hubiera nada de relación. Me lo esperaba. Pero en Japón hay una costumbre que cuando alguien se muda hay que llevar un regalito y también saludar a las casas de al lado o también abajo y arriba, saludar atrás también o como alrededor de la casa todo. No es obligatorio llevar regalitos, pero lo normal es que llevar algo barato, no necesita llevar algo caro, ¿eh? Por ejemplo, unas toallas o dulces, polvo lavar la ropa o algo para lavar los platos. Y yo recuerdo que cuando vivíamos en Ikebukuro, un chico de abajo se mudó abajo, ¿no? Y nos regaló una bolsa de basura. Eso lo había ya borrado de mi cabeza. ¿Para qué me lo has tenido que traer otra vez? No, en serio, vecinos hemos tenido unos cuantos. Y algunos tienen su historia, ¿eh? Uno tuvo una idea tan brillante, pero tan brillante, que gracias a él a lo mejor no estaríamos grabando esto. ¿Tú recuerdas, no? El tío ese del mechero. Fue el primer vecino que tuvimos cuando estuvimos viviendo en Nippori. Ese día hubo un terremoto enorme, ¿vale? Fue el del 11 de marzo. Y se fue la luz, la luz, se fue también el gas en todo nuestro bloque de pisos, ¿no? Y ese vecino estuvo viniendo a casa durante toda la tarde-noche preguntándonos, no, bueno, él tenía miedo, ¿eh? Y nos preguntaba... Sí, seguro que sí. Tenía miedo y quería hablar claro, contigo. Él nos preguntaba, ¿qué tal estáis? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿No? Y yo que me alegro. Pero es que era de noche y claro, el tío yo creo que se quería dar una ducha o prepararse su ramen calentito y no había gas, ¿no? Y entonces el tío cogió y abrió el cuadro del gas porque decía, huele a gas, huele a gas. Pero como no había luz, no se le ocurrió otra cosa que coger su mechero e iluminarse con el mechero. Vosotros sabéis, ¿no? Gas, mechero. Y va, si tienen gas fuera, nosotros. Pero con ese vecino te hablabas algunas veces, ¿verdad? Solo cuando no tenía el mechero cerca. Claro, es peligro, ¿no? Pero lo demás, los vecinos ni siquiera quién era, o es que nunca veíamos, ¿no? Y para mí lo más divertido fue cuando vivíamos en Ikebukuro, es que nuestros vecinos estaban locos. Es que nuestros pisos eran muy pequeñitos y se podía escuchar a los vecinos. Un chico japonés que vivía al lado de nosotros cantaba el karaoke fuerte y a veces venía su novia o alguna chica y los dos cantaban y se escuchaba bien, ¿eh? ¡Qué malo canta! Y también hacía fiestas y con mucha gente, pero 危ないちょっとごめんね
No podía ponerse los zapatos de todos los invitados y ponían fuera de la casa, ¿eh? Y nosotros pasamos. Y tú estabas enfadado con ellos porque hacían ruido increíble y quería tirar. Yo paré, ¿eh? Otro dato que se me había olvidado. Esta es nuestra calle favorita de Narita. Se nota... Mi amigo está ahí. ¿Vale? Un toco. Está el amigo de Yuko ahí dentro. Bueno, en una tienda, ¿vale? Que no la veis. Es una tienda de galletas. Galletas no, o senbei. Galleta de arroz, ¿no? Tenemos que sujetar el carro porque, bueno, no sé si se aprecia, pero es una cuesta abajo enorme. Es una calle muy tradicional, ¿vale? Hay muchas tiendas de estos, de osenbe, de galletas o de productos típicos japoneses. Y al fondo se ve el templo, Narita-san. Nosotros vamos para allá. Y otro vecino que vivía un chico abajo, y yo creo que era chino, ¿no? Y hablaba toda la noche, abría su ventana y se sentaba ahí y hablaba muy alto. Y no se entendía porque hablaba chino. No sé por qué quiere hablar hacia afuera, ¿no? Porque abre la ventana. ¡Ya está! ¡Qué pesado! ¡Vaca! Some told me, what's going on? I heard you got a lane, calling your phone. He got this game all wrong. If he had any words with you, he's a fool to be calling you, cause he don't see the big picture. Love, that thought that the world will have you sick. Your love will have him losing it. ¿Qué estamos haciendo? Slow motion. Vale. Los trabajadores están mirando. La verdad es que parece que el chico este del teléfono y la ventana es lo máximo que había en nuestro bloque de pisos, pero no, había otro peor. ¿Habéis visto qué moderno? El templo, con ascensor. Sí. Había otro chaval, seguramente un joven, qué cerca. Había otro chaval, también así joven, ¿no? De nuestra edad, joven, que parecía estar aficionado a tocar el bajo. Y se ponía allí, bueno, cualquier hora, menos mal que no lo hacía de madrugada, pero a cualquier hora durante el día se ponía a tocar el bajo de una manera muy peculiar. No era algo... No sé si este chico se ponía una pista de audio y él tocaba el bajo por encima, pero es que no solamente tocaba el bajo, sino que también cantaba, bueno, o emitía sonidos de ballena, haciendo como el que cantaba. Parece que su bajo tenía solamente una cuerda, ¿no? Porque era como... ¡pum! Y hacía por encima... No le puedo hacer justicia porque no quiero parecer más tonto de lo que soy ya, pero algo así. Y ahora, claro, vosotros imaginad a un estudiante universitario intentando estudiar con eso por encima, ¿no? Es que era imposible porque, como he dicho yo antes, nuestra casa era súper pequeña, era como 9 metros cuadrados así, como 3x3 más o menos, y las paredes pues eran de papel. Vamos, que no eran paredes así, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Dónde has ido, chiquilla? Para comprar talismán. Eso es para protegernos de los vecinos, ¿no? No, ahora no tenemos ninguno que está loco. Yo no sé qué es peor. Tener vecinos que están locos pero que sabes que están ahí, o tener vecinos que no sabes ni que existen, pero están ahí, ¿no? Eso es un poco fantasmagórico. Pero yo he hablado 2 veces con el vecino de al lado, ¿eh? ¿Existe? Sí, 2 o 3 veces saludamos. No está mal, ¿eh? Saludarte 2 o 3 veces en 2 años... es un logro, ¿eh? Lo que pasa es que muchos estaréis diciendo, bueno, pero ¿qué pasa? En Japón los vecinos no se saludan o no se conocen o no se relacionan, ¿no? No hay asociaciones de vecinos ni nada. Sí, las hay, se saludan, bueno, hacen fiestas. Lo que pasa es que no hay esa costumbre de tener que relacionarte sí o sí con el vecino que tienes justo al lado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en España, bueno, es nuestro caso, sí que nos relacionábamos bastante con los vecinos que teníamos, bueno, pues de toda la vida, ¿no? A la derecha de mi casa y a la izquierda de mi casa. Como he dicho antes, pues íbamos a su casa, pues ellos venían a la nuestra a beber café. Seguramente cuando estemos de visita en España y vean a Aren, pues ahí va. Pero en Tokio no tiene por qué ser así, ¿eh? Es que depende, ¿eh? Depende de dónde vives o has nacido ahí o solo un tiempo se muda ahí, solo un tiempo vives ahí o si ha crecido en esta casa y entonces tiene hijos y relaciona más, ¿no? Claro. Entonces los hijos de los vecinos y tú también relacionas. Sí, mi madre sí habla con los vecinos. Cuando iba a la casa de mis abuelas, muchas veces venían sus amigas, tomaban té verde juntos. Pero para que haya relación con los vecinos no tiene por qué ser un pueblo, ¿no? O sea, tú puedes vivir en Tokio y tener bastante relación con los vecinos. Yo, por ejemplo, he estado dando clases de español a gente que está en una asociación de vecinos de nuestro distrito y hay bastante gente y se hace un montón de actividades. Lo que pasa es que es lo que he dicho antes, no tienen por qué ser vecinos que viven uno al lado del otro, ¿no? O viven 2 casas más para allá o
30 calles más para allá. Hay maneras de relacionarse, por ejemplo, dentro de la asociación de vecinos, pues eso, se hacen actividades, se hacen eventos, o también incluso en Matsuri se reúnen los vecinos y hacen cosas juntos, o también las madres que tienen hijos y tal, y los llevan a la guardería, hacen como clubs, Mamakai. quedada de madres, ¿no? Ellas se reúnen, bueno, y salen juntas por ahí mientras sus hijos están en la guardería. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué nosotros no hemos tenido relación con los vecinos en ninguno de los barrios en los que hemos estado? O sea, hemos tenido relación, pero así esporádicas, y no con los vecinos que viven al lado nuestra, sino con los que nos hemos encontrado por ahí, sobre todo desde que nació Aren, la gente se nos acerca, ¡ay, qué guapo! Las mujeres en bicicleta se quedan paradas, ¡ay, qué bonito! Quiere ver, ¿no? Sí. Todo el mundo quiere ver. Pero no podemos decir que tenemos conocidos ni amigos dentro de nuestro barrio, pero vamos, ni de lejos. Ahora estamos cerca del restaurante de mi padre, entonces vamos a preguntar cuando él era pequeño, cómo era, ¿no? Es que él vivía en un pueblo chiquitito, entonces la relación era diferente. Vamos a dar una sorpresa porque él no sabe que estamos aquí. Ima お父さんに話を聞いてみます。お父さんの小さい、お父さん、はい。またピースなんだ。小さい頃ってご近所付き合いとか隣の人たちと交流あった？今みたいにこんな開けてないから田舎だから遊ぶものも一緒、ご飯なんかも近所とみんなで一緒に食べたり、そういう全員が家族。昔はさ、お葬式とかも家でやったから、お手伝いしたりしてたよね。若い嫁に行った人たちが集まる機会がないのよ。若い嫁たちが嫁同士集まってお話しする。それで子供たちが遊んでたらそこの家でご飯を食べるんだって。じゃあお父さんも違うところのお家でご飯食べたりしてたんだ。はっきり言って50年くらい前で昔田舎は金なんかかかってねえから。みんな家族だからそうそう全員が家族だから、洗濯物とかなんかも雨降ってくると、隣の人のそうそう入れてあげるの。昔はお父さんの実家はお豆腐屋さんだったのね。手伝いするのにお豆腐を運ぶわけ。ご近所さんにそうするとおばあさんがくれるわけ。おもちゃとおもちゃとか、それが楽しみでまたお手伝いするわけ。Madre mía, el tonkatsu. Tonkatsu de mi padre. Ahora vais a ver imágenes de mis padres. Bueno, no os asustéis, mis padres no están ahora aquí en Japón, sino que estas imágenes pertenecen al día 4 de noviembre o al 3. Es que este vídeo realmente lo teníamos que haber sacado el día 5 de noviembre. Vamos bastante atrasados. El caso es que mis padres pudieron experimentar algo bastante satisfactorio, porque no todo el mundo que viene a Japón como turista puede experimentarlo. Y es que estuvimos en un evento internacional que organizó la asociación de vecinos de nuestro distrito, y en este evento, bueno, nosotros fuimos por la comida, ¿vale? ¿Para qué os vamos a engañar? Fuimos por la comida. Pero no, en serio, había bastantes cosas, había tiendas de artículos culturales de muchos países, por supuesto había también muchos vecinos también de muchos países, exposiciones de comida, aunque fuimos a una hora en la que no pudimos probar bocado, vaya tela. Pero bueno, era un ambiente bastante internacional, ¿no? Incluso alcanzamos a entrar en una clase de caligrafía y mis padres formaron parte de dicha clase, como alumnos me refiero. Mi suegra y yo vamos a probar pincel de chino, japonés también. Yo enseñaba, ¿verdad? En Sevilla, caligrafía. Yo creo que esa parte fue ya la guinda del pastel. Me refiero en cuanto a una experiencia bonita, ¿no? Además que incluso las piezas de caligrafía que hicieron mis padres se las pidieron. Las mujeres que estaban enseñando caligrafía les pidieron que, bueno, para el año que viene, para el evento del año que viene, ¿podemos colgar vuestras piezas de caligrafía en la pared? La verdad es que todo muy bien. Y esto lo contamos porque si hay alguien que se muda a Japón recientemente y no conoce a nadie, no sabe tampoco cómo conocer a gente, puede ir a la oficina del ayuntamiento, de su distrito y enterarse de qué tipos de eventos hay o qué tipos de actividades hacen los vecinos. Yo creo que es una oportunidad que para la gente que no conoce a nadie aquí no la pueden desaprovechar. Es bastante interesante. Estas son las escaleras de la muerte, la que llevan a la segunda planta del restaurante del padre de Yoko. Madre mía, cuidado con la cabeza. Ahora estoy esperando porque mi padre nos lleva hasta mi casa de Tokio. Creo que se tarda en coche una hora o algo así, ¿eh? Muchas gracias. Nos vamos a casa. Vaya frío hace.